Si nosotros deseamos crear las instrucciones directamente en el entorno de Visual Basic para que la información que tenemos en esta tablita, en esta ficha, se guarde de forma directa en una tabla dentro de nuestro documento, algo que tenemos que tener en cuenta es que no lo podemos hacer de forma directa. Aquí es donde entra un concepto muy importante en la programación que se conoce como variables, es decir, para que la información que tengo en estas celdas se pueda almacenar en otra tabla, esta información antes de irse de forma directa se asigna una variable. Ya que esta información se encuentra en la variable, entonces ya se puede almacenar en una tabla. Es decir, en mi programación, lo primero que necesito hacer es primero declarar, crear estas variables. Después es obtener los valores que corresponden a cada una de estas variables. Después, insertar nuevamente la fila. Este punto de aquí es como si nosotros estuviéramos copiando y pegando la información. Entonces, ahora sí seguiría insertar la fila, asignar los valores en mi tabla de datos, es decir, pegar en este caso mis resultados. Y por último, nuevamente, dejar esta ficha vacía. También algo que tenemos que tener en cuenta son los tipos de datos que me permite trabajar Visual Basic. ¿Sí? Existen distintos tipos de datos. Nosotros vamos a trabajar dos, el string, que hace referencia a caracteres, y integer, que hace diferencia a valores numéricos. Comencemos entonces con la programación. Muy bien, entonces vayamos al entorno de Visual Basic. Yo ya había creado un macro que se llama simplemente macro2. Recordemos que para crear un nuevo macro, lo único que necesitamos es escribir la instrucción sub y el nombre del macro. Por ejemplo, si quisiera el macro 10, ¿sí? Lo creo de forma automática. Recordemos que en esta vista de Visual Basic, en este entorno de trabajo, las palabras que se escriben en color azul son palabras claves para Visual Basic. Lo que se encuentre dentro de las letras verdes son comentarios que se activan con este icono de aquí, con este carácter. Los que se encuentran en letras negras pueden ser objetos, propiedades, ¿sí? Instrucciones generales. Ok, entonces lo primero que necesito hacer, según las indicaciones, es declarar mis variables, es decir, crearlas. Para poder crearlas vamos a utilizar una palabra que se llama dim, ¿sí? Después es el nombre de mi variable, por ejemplo, yo la voy a llamar clave, y le tengo que decir el tipo de dato, as, y le voy a decir que es string. Quiere decir que esta variable puede tener una cadena de caracteres. Me refiero a este primer campo que se encuentra aquí, ¿sí? Ahorita lo voy a hacer de forma individual. Ok, ya declaré la variable. Ahora necesito obtener, decirle qué valor se le va a asignar a esa variable. Y yo le voy a decir que mi variable, que se llama clave, es igual a lo que se encuentre en la hoja ingreso, así se llamaba mi hoja donde está la ficha, ¿sí? Y que va a hacer referencia al rango, muy particularmente a la celda, en este caso C3, ¿sí? Y que lo que voy a tomar de él va a ser el valor. Entonces aquí ya le estoy indicando dónde va a tomar el valor. Después, recordemos, después de copiar, esa instrucción es como si le estuviéramos copiando el dato de esa celda, lo que voy a hacer es insertar mi fila en la otra hoja. Esta instrucción, como yo ya la había grabado un macro, ya se había generado de forma automática, ¿sí? Aquí, por ejemplo, está la instrucción donde se selecciona la hoja de captura y se inserta en este caso una fila y luego se vuelve a regresar a la hoja de ingresos. Entonces, aquí lo único que yo hice fue copiar y pegar esa instrucción. Ahora lo que necesito hacer es asignar los valores a mi tabla, es decir, dónde quiero que se guarde la información. Entonces ahora lo que le voy a decir es que la hoja nuevamente ahora se llama captura. La celda ahora se encuentra en la B3, recordemos. El valor
va a ser igual a lo que se encuentre en la variable clave. ¿Sí? Ok, ahí por ejemplo estamos dando la instrucción para que se pegue, para que se guarde la información en esa celda. Y ya lo último que me hace falta es eliminar la información que se había capturado en la ficha. Entonces ahora le voy a decir nuevamente que lo que se encuentre en la hoja ingreso, en el rango, que es de la celda C3, que es donde capturamos la clave. Ahora lo deje limpio, que limpie el contenido. ¿Sí? Okay. Vamos a hacer pruebas. Me voy a mi hoja de Excel, escribe un código. ¿Sí? Ejecuto el macro 2, que es donde ingresé toda mi programación. Ahorita puedo verificar que en esta hoja no hay información. Entonces, ejecuto el macro 2. Veo que solamente me borró, pero si me voy a mi hoja de captura, está en este caso mi información. Si ingreso otro dato, ejecuto mi macro. Y se fijan, me va a estar insertando la información. Obviamente esta instrucción en donde yo declaré la variable lo tengo que hacer con cada uno de los datos que deseo pasar a la otra hoja. Tengo que hacer lo mismo con el nombre. Quiere decir que nuevamente tengo que declarar una variable que se llame nombre. Tengo que decirle esta variable que se llama nombre, ¿sí? De dónde va a tomar su información. Tengo que decirle nuevamente en dónde deseo almacenar o guardarla. Tengo que decirle nuevamente también que quiero que esa celda quede vacía. ¿Sí? Aquí vamos a ahorrarnos un poquito los pasos, solamente copiando y pegando las instrucciones que ya tenemos, pero obviamente cambiando los datos. ¿Sí? Esa sería la 4. Y ahora la columna que sigue, porque recordemos que la tabla está la columna B, que es donde está la clave, y después la siguiente columna es el nombre, por lo tanto aquí sería la C3, y aquí se va a guardar el nombre. Y en el caso de nuestra ficha, ya borramos donde me aparece la clave, ahora quiero que me borre donde estoy capturando el nombre, que en este caso es en la C4, porque recordemos que aquí me voy hacia la parte de abajo. Muy bien, nuevamente entonces me voy a mi hoja de la ficha, ¿sí? Escribo una nueva clave, se llama Mario, ¿sí? Y si ejecuto el macro 2, ya me borro las dos celdas y ya me capturo, por ejemplo, el nombre, ¿sí? Nuevamente puedo volver a ingresar aquí el macro, por ejemplo, aquí le pongo el macro 2, pongo otro ejemplo, se llama Fabián, le digo que lo guarde y me va capturando mi información.